Amaranta Gómez Regalado, he querido entrevistarte desde hace tiempo ya. Muchas ¿no? gracias. Tienes un origen indígena, eres una mujer transgénero, ¿no? Una mushe. Y además también eres una persona con discapacidad, tuviste un accidente, perdiste un brazo. Cuéntanos, ¿qué es ser mushe? Mushe es una identidad de género similar, puede ser similar a lo trans, ¿no? A las personas transgénero. Sin embargo, ubicado en un contexto particular que es en la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, donde hay mujeres, hombres, guiu, que son las personas con identidades masculinas, que nacieron mujeres, y las personas mushe. O sea, Entonces, tú naciste hombre, biológicamente Jorge, masculino, Jorge, ¿pero que era siempre te sentiste mujer? Sí, claro, por Desde supuesto, siempre. desde siempre. La identificación es entre los 6 y 12 años más o menos, ¿no? 5, 12 años. Y claro, pero además es una cultura que tiene este antecedente históricamente, ¿no? Entonces identifica el cuerpo, identifica al ente y lo envuelve, y la cultura va moldeando ese cuerpo, ese ser, y lo que hace es colocarlo en ciertos roles culturales que le corresponden de alguna manera con los otros sujetos. Y en el caso de la comunidad mushe, de alguna manera lo que yo percibo y lo que yo conozco y lo que he experimentado es que el proceso de aceptación y el proceso de apertura no es vivido de manera aislada, es vivido de manera colectiva, o sea, es decir, participa los padres, por supuesto, la abuela, el vecino, el compadre, la señora que vende el queso, que vende el bolillo. O sea, eso se vuelve cotidiano y se vuelve parte de la comunidad. Y dos rasgos culturales que tenemos los ismeños es la reciprocidad, ¿no? Y el trabajo, el intercambio, ¿no? Entre la sociedad misma, pero además el compromiso de cumplir con la gente la ayuda mutua. Eso es muy importante porque hace un lazo de solidaridad siempre y constante. Y eso permite que no solamente en la economía, en la cultura u otros aspectos, sino también en las identidades de género puedan ser tomadas dentro de ese marco de solidaridad. Entonces, sin embargo, tampoco quiero decir que sea el paraíso, ¿no? El paraíso mushe. También, por supuesto, hay actitudes discriminatorias. Ha habido en los últimos 10 años 4 asesinatos, pero cuando uno lo ve en comparación de otras ciudades, de otras localidades, la diferencia es enorme, ¿no? Y entonces la cultura tiene ciertos mecanismos propios que permiten dialogar aspectos que parecen difíciles desde una cultura occidental. Bueno, felicidades, eres licenciada en Antropología Social, eres la primera mushe. Claro, aquí me parece que un reto que ha implicado es romper un poco esa barrera cultural que se había pensado, y además que lo sufrí cuando intenté estudiar la secundaria, por ejemplo. Yo deserto de la escuela cuando intento estudiar la secundaria. Mi padre, porque yo a los 13 años yo había decidido vestirme de mujer. Entonces cuando quiero inscribirme, tu acta decía Jorge Gómez Regalado. Entonces, el tema es que cómo interpelar a un sistema patriarcal de la educación que no permite reconocer una identidad. Y por eso mismo me parece que haber incorporado a la universidad, ¿no? Nadie me obligó, nadie me dijo, yo solamente dije, no, necesito seguir estudiando. Me metí a Linea, terminé la preparatoria en el Cobao, en Oaxaca, en los sistemas abiertos, porque no había otra posibilidad para mí terminarlo de manera formal, entre comillas, en una institución, en aula. Y ya después dije, bueno, la universidad espero que no sea tan complicado. Y pues tampoco era tan fácil, pues, ¿no? Porque, pero lo lograste. Claro, hice una vida universitaria como yo la quería. Sin embargo, había elementos estructurales, administrativos, que empezaron a complicar el asunto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un profesor de arqueología que me decía, disculpa, a ti te conozco. Dice, ¿tú eres del Istmo? Le digo, sí. ¿Tú eres Amaranta? Dice, ¿y por qué chingados no te ponen como Amaranta en esto?
Digo, justamente también me lo pregunto. ¿Cuándo regresas a la política? ¿O qué onda con la política? ¿Cómo ves? En Oaxaca hay elecciones este año. Ya. ¿Tú cómo estás viendo? Por un lado tenemos al PRI, Alejandro Murat, y por otro hay una alianza PAN-PRD. La política para mí es un espacio importante, necesaria. Y que lo has hecho, porque lo hiciste desde muy joven. Eres un exponente de la diversidad sexual, estás metida en ese tema, temas, ¿no? Sí, en temas étnicos, en temas de diversidad. En temas Trans a nivel mundial, también Exacto. eres, ¿qué? La secretaria. Soy codirectora del primer Fondo Mundial para Personas Trans, que ahora empieza a trabajar y en marzo del próximo año esperemos a empezar a apoyar diferentes proyectos emergentes, particularmente. Claro. Bueno, pero a ver, política, entonces, ¿qué? ¿Por quién vas a votar? Ya de golpe y porrazo. No, mira, yo creo que lo voy a juntar con una reflexión que venía haciendo hace unos días. ¿Cuál fue el costo político que tuvimos que pagar la gente que construimos México Posible? México Posible fue armado en su momento como con gente de sociedad civil. Con una agenda muy particular. Muy particular, ¿no? Que ahora ya se ve más. Diseminó la despenalización del aborto, exacto. la despenalización de la marihuana, la diversidad sexual, el medio ambiente, ¿no? Ahora cualquier lo toma y lo hace suyo desde un partido. En realidad era un partido que colocó en la agenda nacional estos temas. Y qué bueno que ahora ya se haya diseminado. Sin embargo, el costo político que nos costó a nosotros que veníamos de sociedad civil es que nuestros pares decían, ¿cómo mezclar nuestra agenda ciudadana con la política, Amaranta? Y decíamos, si no es ahora, y ¿cuándo? Ese desprecio de la sociedad civil para meterse a la política. Claro, ese separatismo de decir, no, eso es política. Yo no soy eso. No entro. Y claro, dijimos, no, si no es ahora, no sabemos cuándo, pues, ¿no? Y tú te aventaste y claro, junto con la propia Patricia Mercado, claro. por ejemplo, que ahora es secretaria de gobierno de aquí, de la Ciudad de México, por supuesto. El costo finalmente valió la pena, por un lado. Y sí, por supuesto, la política es necesaria siempre y cuando haya condiciones claras para poder hacerlo. Vámonos al tema de Oaxaca. Tú le hiciste una entrevista en Shalala con Sabina Berman, y tú le dijiste, Amaranta te reta para que dialogues con ella sobre temas de diversidad sexual. Y yo perfectamente me acuerdo que decía, ese tema no voy a hablarlo ahora, sino porque después. Porque estaba en una alianza con el PAN. Claro. Y sin no embargo, esa alianza no se hizo tan público el acuerdo, porque Camacho Solís había hecho ese acuerdo perfectamente, pero no hicieron público cuáles eran las agendas que nos Pero es subiría. Como lógico, Amaranta, ¿no? Porque el PAN jamás va a defender temas así. Claro, pero uno esperaría que otros partidos de izquierda... Que lo dijeran claro. ¿no? Pero ahora fueron mucho más descarados. Ahora, el PRD tal cual ha dicho que no va... Bueno, más bien, que va en alianza con el PAN en Oaxaca y en otros estados, y que no van, así, palabras textuales, que no van con la agenda ni de la despenalización del aborto, que afecta a las mujeres, particularmente mujeres pobres, ¿no? Así es. Y Oaxaca es un estado muy pobre. Así es. Y ley de matrimonio igualitario. Entonces, soy una mujer de izquierda, pero no de cualquier... Soy una izquierda ciudadana, ¿no? Claro. Que defiendo estos dos temas. Entonces no puedes votar por esa alianza. Por supuesto, porque por más compromiso que yo tenga y con una izquierda, no creo que el agua y el aceite me puedan condicionar a mí cuando estoy viendo que dos agendas tan importantes, tan fundamentales. Están fuera. Y en este caso, bueno, tenemos... ¿Entonces está cercana a Murat, Alejandro Murat? He tenido diálogos, por supuesto. He tenido diálogos y me parece que ahí las agendas también se pueden ir dialogando, ¿no? Pero sí me parece que cada vez más hay que ser muy claros en las agendas. Si no, esto nunca va a progresar. Claro. Muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a ti, Katy. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, hay mucho más y muy interesante de esta entrevista con Amaranta Gómez Regalado. Y como siempre los esperamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram.